¿Cómo andas, Tony? Todo bien, por suerte todo bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Gracias por estar, gracias por decir sí, gracias por sumarte a estos encuentros y compartir información, compartir todo lo relacionado al teatro, que es lo que nos encuentra. Gracias. Vamos derecho a las preguntas. Te voy a preguntar así ampliamente para que nos cuentes un poco qué es la antropología teatral. ¿Sí? Sí, claro. Y cuando digo claro, por supuesto lo digo como con una resonancia a que es sencillo y en realidad es complejo no por la antropología teatral, sino porque son complejas las palabras que pertenecen al mundo del teatro. Si querés después podemos hablar de eso. Es decir, hay como una serie de denominaciones que han sido utilizadas para muchas cosas, para diversas cosas, con sentidos distintos. Entonces, podría decirlo de una manera muy sencilla, pero prefiero como agregar muchas cosas sencillas al mismo tiempo. Es decir, la antropología obviamente pone al actor en el centro de la situación, es decir, el actor, la actuación, el sentido de su técnica y los grandes maestros a lo largo de la historia, tanto en el sentido de lo que podríamos llamar los orígenes del teatro de Oriente y de Occidente, digamos. Ese ha sido uno de los elementos como más sencillos de comprender de la ubicación. También el más confuso, porque obviamente esa definición o esa mirada, que es una mirada que te estoy dando yo, hace que también a veces se confunda con lo que podríamos llamar el campo de una estética. Hay una estética a la que se le llama de la antropología, no sé cómo explicarte. Hay una estética que tiene bastante peso en algunos lugares de Latinoamérica, pero en realidad el campo de la antropología teatral es un campo sistémico que nada tiene que ver con una estética, sino tiene que ver con una mirada de fundamentos técnicos que en general podríamos decirle de varias maneras, podríamos decir que son leyes pragmáticas, o sea, algunas leyes que digamos que hacen que si vos haces tal cosa, ocurra tal cosa. O sea, por ahí no define el problema del por qué. Esto pasa en la ciencia también. Hay leyes pragmáticas y hay leyes totalizadoras, ¿no? Hay algunas que explican el porqué de las situaciones. Las pragmáticas no, pero uno saca conclusiones. Dice, si uno realiza tal cosa, puede ser que tal cosa, o generalmente tal cosa ocurre. Por lo tanto, le puede llamar o una ley pragmática, que fue el nombre que le puso también Grotowski en uno de los encuentros de la ISTA. Él dijo, bueno, estos son leyes pragmáticas, definiéndolo desde el punto de vista académico, o podés llamarlos también buenos consejos del hacer. Claro, el segundo es más sencillo, suena un poco más bruto, pero también es mucho más honesto. Son como consejos en el hacer y también te permite encontrar miradas de las palabras de los maestros y alguna forma de interpretación de las mismas, digamos, ¿no? Un poco eso, digamos. Después hay montones de explicaciones, voy a dar 40 millones, pero me parece que no, que eso se lo dejamos a la discusión más formalizada que hay en algunos lugares, pero que no sé si tiene mucho sentido. El sentido es exactamente aquello que te digo, sumado, por supuesto, yo te mencioné una cosa que también parece muy sencilla, pero es compleja, o por lo menos era compleja hasta la década del 30, que es hablar de técnicas, algunas técnicas, ¿no? Porque hasta la década del 30 y hasta algunas palabras de un investigador que se llamaba Marcel Mauss, que nada tenía que ver con el teatro, casi no, el concepto de una técnica del cuerpo era como un concepto no existente. A partir de ahí, uno empieza como a buscar otro tipo de cosas, digamos. A partir de ahí se empieza a pensar en la idea de que existen técnicas del cuerpo, ¿no? Okay. Así que a partir de ahí aparece como una mirada, te decía, y con el tiempo eso permite ver no solamente una técnica del cuerpo que tiene que ver con lo que vos realizás en lo cotidiano, es decir, cómo haces el amor, cómo alimentás al niño, digamos, cómo le has de tomar la leche, o cómo abrazás, o cuál es la distancia normal de los cuerpos, que eso hasta la década del 30 del siglo XX no, realmente nadie lo mencionaba,
Entonces, a partir de eso vos podés ver que hay otras técnicas del cuerpo que no tienen que ver con lo cotidiano y que tienen que ver, algunas se llaman, generalmente, la antropología le dio el nombre de extracotidianidad, es decir, la diferencia que aparece con la energía que utilizás en el escenario en relación a la de la vida cotidiana, por ejemplo. E inclusive el propio Barba ha desarrollado también el concepto de otras técnicas cuando habla de un cuerpo totalmente transformado, como a veces pasan algunas técnicas circenses, por decirte algo así, o donde el cuerpo funciona ya como un algo misterioso, ¿no? Un poco eso. Bien, 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 bien. Nos vamos metiendo de a poco. Un poco contanos, un poco, hasta donde quieras, un poco de la historia, un poco lo que estuviste charlando, de la antropología teatral. Acá puse dónde nace, quiénes son los maestros, ya nombraste, pero cómo sería esa corriente, cómo es el inicio, cómo fue el paso. A ver, contanos un poco. Yo creo que hay como un maestro central que, digamos, en ese sentido, que es Eugenio Barba, que consigue con un equipo de personas ponerle un nombre, pero en realidad si lo planteamos así no se comprendería la situación. Yo creo que lo más claro es que durante el siglo XX, que es un siglo de, ¿cómo te puedo explicar?, donde la fuerza del análisis de las situaciones académicas empiezan a ser muy importantes, la ciencia tiene un peso enorme, en realidad ya desde mediados del siglo XIX, pero el siglo XX es como una explosión de eso, algo de eso llega también a la teatralidad, y hay otra explosión que es la aparición del cine, por lo tanto, digamos, a partir de ahí, viste que empezamos a conocer textos, digamos, si bien hay textos anteriores, uno empieza a aparecer la autorización de escribir en ese momento del siglo XX. En el principio del siglo XX, bueno, Stanislavski, ¿no? Todo ese tipo de versiones. Pero luego a mitad del siglo XX aparece como una nueva oleada que me parece que amplían algunas situaciones. Se empieza a buscar continuar con el trabajo stanislavskiano, estamos hablando en Occidente, ¿no? Continuar con ese trabajo stanislavskiano, seguir investigando, porque en definitiva es eso, digamos, o sea, Stanislavski llega hasta donde puede llegar, porque viste cómo es la vida de uno, comienza y en algún momento termina, digamos. Entonces, bueno, ahí aparecen otros, y hay un momento digamos, finales de los 50, inicio de los 60, con una gran cantidad de lo que podríamos llamar laboratorios teatrales, de distinto tipo y de distinta naturaleza. Por ejemplo, el Living Theater en Estados Unidos, y una serie de grupos, el Open, una serie de grupos norteamericanos que devienen de una mirada así muy, muy, muy como técnica, si vos querés al principio muy stanislavskiana, pero claro, recordá que, viste, la década del 60, finales de los 50, son momentos explosivos que van desde el pensamiento de otra manera, bueno, hoy también está apareciendo, pero el pensamiento de otra manera de ser mujer, de ser varón, el tema de la sexualidad, la explosión y el avance contra la violencia instalada en las guerras, digamos, que habían sido como el camino habitual. Y hay una explosión ahí, digamos, tenías toda esa camada norteamericana que viene por un lado casi anárquico y que también tiene una mirada técnica. Aparece en un lugar de Polonia Grotowski con el desarrollo de una investigación larga, y así vas a encontrar montones de grupos que ya venían naciendo ya desde los 20, 30, pero aparecen nuevos, te decía, que empiezan a buscar nuevos sentidos del hacer teatral, digamos, porque eso implica, bueno, ¿para qué sirve el teatro también? Porque una cosa es hacer el teatro, qué sé yo, en los espacios no sé, de la ciudad de Buenos Aires, y otra cosa son, qué sé yo, esos encuentros a partir de la década del 30 y el 50 con una explosión también en Argentina con el teatro independiente. Entonces fíjate que es como una explosión mundial. ¿Quién le pone palabras a eso? Bueno, yo diría que no, yo no creo que él lo reconozca, pero es Barba, le empieza a poner palabras. O sea, arrancó al principio con una revista que en Europa era muy fuerte, y después posteriormente con digamos, la difusión y la colocación en el mundo del trabajo grotowskiano. La
la lógica del desarrollo de un libro como Hacia un teatro pobre, y finalmente él armando, digamos, un espacio, una especie de escuela internacional ligada a un concepto que empieza a denominar antropología teatral. No importa por qué motivo, pero lo empieza a denominar así. Claro. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Dentro de un par de meses creo que hay una nueva sesión de la ISTA ahora en Italia. Es decir, y eso se mantuvo. Entonces me parece que la denominación, el nombre, la búsqueda de los laboratorios teatrales, fíjate que hoy en día en el espacio propio del Odin hay hay como un espacio que tiene que ver con la historia de los laboratorios teatrales, en combinación con la Universidad de Aarhus, una de las ciudades importantes de Dinamarca. Entonces, había como una obsesión por el rescate de esas instancias, y me parece que la denominación viene de ahí, digamos, si tuviera que plantear. Me parece que es así. Obviamente, Grotowski es nada, es una cosa muy importante. Son las explosiones de mitad del siglo XX. Pero ya a principios del siglo XX venían, porque había una vanguardia mucho más nítida, como Meyer, Colcopó, pero luego la explosión es a mitad de año, me parece a mitad de siglo, y el que denomina, le pone un nombre, le arma un paquete con eso, es Eugenio Bárbaro. Eso es lo que me parece a mí. Bien, 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 bien. Tenemos el recorrido un poco. ¿Cómo te sumergís vos? ¿Cómo llegas a ese impacto? Contanos un poco tus inicios. Y me parece que es por crisis, ¿viste? Me parece que fue así, que tiene que ver con algún tipo de crisis. Por ejemplo, había como algunas miradas. Yo tuve al principio un maestro que fue muy importante para mí, en algún sentido, y yo empecé como a entender y a tomar olores del mundo teatral, pero había cosas que yo era medio como tipo ¿viste? Con mucha intriga en el hacer, por decirte un nombre, ¿viste? Que uno buscaba respuestas, y había cosas que yo no entendía mucho. Por ejemplo, cuando me ligaban a la acción y todo eso, yo a veces veía personas, espectáculos donde se suponía que había acciones y qué sé yo, pero a mí no me pasaba nada, digamos. Entonces empecé a sospechar de esas sospechas que tiene uno, que hay una vinculación entre la acción y el propio cuerpo. O sea, ¿viste? Porque casi todo el discurso era psicológico, pero me parecía que había una vinculación en otro lugar, porque yo no puedo entrar por, no sé, o por lo menos yo no puedo entrar por un mundo, no son los libros de psicología los que me orientan, puedo entender determinado tipo de cosas, pero me parece que yo necesito generar algunas acciones que despierten una búsqueda que no es fácil de comprender. Porque generalmente nosotros encaramos situaciones que nunca hemos vivido. Sí, está bárbara, una memoria emotiva, pero la verdad que hay la mayoría de las situaciones mejor, no las hemos vivido, bueno, algunas, ¿no? Pero ponele una guerra o el ser un asesino, millones de instancias. Entonces, yo trataba de buscar eso. Entonces, cuando empecé como a cortarme solo, el darle bola al trabajo, no sabía para qué, pero el darle importancia al trabajo corporal, me fue ligando como una serie de situaciones, ¿no? Como decir, bueno, me parece que por acá, me parece que por acá, y después nos aislamos con algún compañero como a investigar un rato, y después llegó el grupo, y con el grupo empezar a investigar, y después empezar a descubrir a través del libro que había personas que hacían, que no éramos tan inteligentes, nada de eso, sino que había mucha gente que hacía ese tipo de cosas, seguramente por la obsesión de descubrir, ¿viste? A ver, pará, ¿cómo es? ¿Cómo encuentro una organicidad de otro nivel? Creo que fue así, y eso me mete en ese lugar. Luego sí, se produce un choque en el contacto con el Odin, en una avenida argentina, se produce un contacto muy importante y un encuentro con ellos, de una cantidad de grupos que nos juntamos, y yo, pero igual sigo insistiendo, ¿no? Creo que lo primero no era técnico, sino que era más bien tenía que ver más con los grupos, con la idea de ser grupo y de intentar buscar cosas, de tener características muy particulares en el sentido de investigar, desarrollar una manera de hacerlo, ver cómo te defendías en el mercado. ¿Hay un mercado? ¿No lo hay? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se negocia con esos lugares? Que es un tema que no es un tema menor, porque imagínate, por ejemplo, en el siglo anterior, en el 20, Copó desarrolló un trabajo en el campo, ¿viste? Francés, en medio
esa cosa de aldea, y había también una explosión que aparece en los 60 que retransmite eso. Entonces, claro, yo en los 60 era chico todavía, pero digo, después hay algo de eso que empezó a orientar más la búsqueda nuestra y el encuentro con aquellos laboratorios teatrales, claro, te abre un mundo. Eso y lo que de a poco se fue convirtiendo en el diálogo con... bueno, en ese momento no era así, pero había empezado por lo que te voy a explicar, lo que se llama, lo de Eugenio le llama el diálogo con los muertos, ¿no? Que eso es lo que hacemos todos, digamos. Leemos a Stanislavski, ya apareció hace tantísimos años, pero vos volvés, cada tanto volvés a esos textos, ¿no? Y ahora Grotowski también, que es una especie de prócer no vivo, vos te metés en esa realidad, tratar de encontrar libros que te abrieran la cabeza. Yo creo que, por ejemplo, el tema de Hacia un teatro pobre fue muy fuerte, como libro que golpeó a cualquier persona, en el sentido tratando de entender, a ver, ¿qué dice este tipo? ¿No? Bueno, me parece que es una combinación, una ensalada de esas realidades y cierto contexto mundial el que dispara esa realidad, ¿no? Me parece a mí, a partir de los 60, 70, y bueno, en parte somos un poco hijos de esa situación, me parece. Bien. Y en ese principio, no sé, ahora, pero ¿cómo eran, cómo son los entrenamientos? Contanos un poco de eso. ¿Cómo podés ponerlos en palabras? Esperá, repetime ¿me podés reiterar Sí, la por pregunta? favor. Te pregunto cómo son o cómo eran, quizá en un inicio, esos entrenamientos, ¿sí? Si lo querés transformar hasta el día de hoy, genial, pero porque son bastante especiales, por así decirlo, para decirle especial, porque son llamativos, ¿sí? Los entrenamientos. Contanos un poco cómo son esos entrenamientos. O cómo eran, Mirá, qué te ayudó, qué ¿me estás tomaste para escuchando bien ahí? vos. Porque tengo algún problema con el audio, pero ¿me estás escuchando vos? En un momento se bajó un poquito, pero ahora te escucho igual que siempre. Estás perfecto. ¿Vos más me escuchás? Reiterame, perdóname. ¿Me escuchabas? Que yo no te escucho, en un momento no te escuché. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho, pero te estoy escuchando por otro audio. Dame un segundo Sí. que corrijo esto, es un segundo. Dale. Avísame, ¿eh? Si no, ponete los auriculares, ¿eh? Todo bien. Como Ya vos te estoy, sea ya mejor. estoy. Mira, ahí te escucho bien, ¿eh? Capaz que, bueno, No, vos ahora sí, ya estoy. No, lo que sucedió es que ahora me acabo de fijar, tuve un llamado desde España que entró, como estoy usando el audio de otro, y me dejó sin volumen acá. Bien, ahí claro. estoy.
Bien. La pregunta me la dijiste, me dijiste cómo fue al principio el entrenamiento, Sí, concretamente. contanos un poco como quieras vos, ¿no? Te tiro así amplio para que desarrolles. Vos caes, ¿no? Te conectás con el ODI. No te escucho. ¿Ahí estás? Sí, acá estoy. Ahí, perfecto. Te conectas con el ODI y hay un entrenamiento que sí son llamativos. ¿Cómo llegaste a esos entrenamientos? ¿Cómo son? ¿Qué te quedó a vos en todos estos años? ¿Cómo armaste? Me imagino que habrás armado tu propio entrenamiento, digamos. Bueno, nos conocemos y lo sé, lo percibo. Concretamente, ¿qué nos podés compartir sobre eso? Tiene como 2 o 3 momentos cortos que te lo explico, digamos. Antes de conocer a Lodin, lo que hacemos en general casi todos, por ahí te reconozcas vos en ese lugar también, al principio nosotros lo que hacíamos era, incorporábamos todo lo que nos parecía que podía ser un ejercicio de utilidad, más algunas intuiciones personales, pero también incorporábamos otras. Entonces teníamos un despelote bárbaro, porque al principio también estábamos en la escuela de circo, con los hermanos Videla, y trabajábamos, hacíamos de todo, todo nos parecía que todo podía servir, pero había como dificultad para comprender hasta dónde. Entonces, ahí empezamos a salir hacia afuera, ir hacia algunos lugares y hacer experiencia en algunos pueblos, por un lado, hacíamos eso. Después empezamos como a ver de que había algunas cosas que por ahí no eran de tanta utilidad y empezamos a tratar de descubrir algunas cosas. En ese camino, antes de conocer personalmente a Eugenio, yo gano como un proyecto de investigación en el Fondo Nacional de las Artes, apoyándome en lo que serían danzas y festividades del noroeste argentino. Y me pongo a ver, a mirar, y ahí me pongo muy curioso con eso, y de ahí empiezan a aparecer algunos ejercicios. Entonces, al momento del cruce del Odín, nosotros teníamos como una especie de batería de, no sé, de montones de ejercicios que se empiezan a ordenar después, porque cuando vos podés encontrarte con un maestro que te habla de qué significa el nivel preexpresivo, de la importancia de poder escuchar la acción, digamos, desde el cuerpo y todo eso, ahí se empezó a ajustar, ahí empezó, como aquello que traíamos, se empezó a ordenar. Entonces se produce naturalmente en todos nosotros, digamos, porque puede ser una compañera, un compañero que empiezan como a tomar perfiles de entrenamiento propio y personal, ¿no? Eso fue lo que pasó a lo largo de los años, concretamente. Que además no es un día, ¿no? Porque fueron muchos años de ese trabajo. Y me parece que ahora cada uno tiene, viste, yo a veces no sé ni qué hacen, porque a veces me sorprendo cuando doy clase con alguno de ellos en la UNA, por ejemplo, porque miro algunos ejercicios y digo, bueno, pero no, esto no es mío, digamos, esto viene de otro lado, y eso es maravilloso, ¿no? Me refiero a que son productos de la experiencia propia y personal. Creo que así fue, ¿no? Digamos, salir de un montón de cosas donde todo juego y situación podía servir, a empezar a decir, no, esto no, porque en realidad yo lo que necesito es ir a otra forma del pensamiento, luego a ver cómo hacían algunos, bueno, lo que pasa es que el encuentro con el Odin, Maxi, es muy fuerte, porque no es solamente ellos, no tiene que ver solo con ellos, sino con una historia de una tradición del teatro de grupo y de algunos maestros. Por ese lugar han pasado desde, no sé, nada, quien vos quieras, digamos. Casi todos los maestros han estado ahí o han pasado por una ista, ¿no? Entonces eso es como fue como muy fuerte para poder comprender. Estoy, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Estás bien? ¿Sí? No te escucho. Sí. Ahora, a ver. Sí, acá estoy. ¿Me Ahí te escuchás? escucho, perdón. Sí, no sé qué pasó, estaba silenciado y ahora estamos de vuelta. Me decías que tiene que ver con el grupo. Sí. Sí, claro, porque empieza a ver, vos te vas dando cuenta como el entrenamiento, eh, a ver, un entrenamiento entra por el cuerpo de alguna manera, pero no va derecho al cuerpo, porque al principio vos pensás que al cuerpo en el sentido físico, ¿viste? No es, porque si no haríamos gimnasia deportiva, qué sé yo, otro tipo de cosa, ¿no?
uno competiría en las Olimpiadas, haría otro tipo de cosas. No, sino que más bien hay una serie de ejercitaciones que atraviesan el cuerpo para cambiar el pensamiento. Eso creo que es lo central. Por eso nosotros hablamos de un pensamiento en acción, un pensamiento distinto. Entonces ahí, cuando empezás a entender eso, te pones como más sencillo también, porque hay cosas que son de mucho más utilidad. Que no estoy diciendo que no esté bien hacer acrobacia, no digo nada de eso. Solo que la acrobacia a nosotros nos sirvió para ubicarnos en el presente, para perder el miedo, una serie de situaciones. Pero luego hay una serie de trabajos que son muy importantes para poder escucharte, ¿no? Para poder provocarte, autoprovocarte, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bien, bien, bien. Me parece. El mecanismo de autoprovocación, ¿no? Casi el camino a la organicidad, por eso te hablaba antes, porque no fue a través de un libro, sino que es a través de una serie de acciones que vos realizás tratando de mantenerte en presente, digamos. Bien, bien. Por ahí vamos entrando, nos vamos entendiendo, compartiendo un poco con la gente esto que decís. Voy a ir a una pregunta. Me estabas diciendo que son entrenamientos que a veces te encontrás con entrenamientos nuevos, que no los conoces, y te hago así la pregunta directa. ¿Cuáles son las partes más importantes, según para vos, también relacionado a esto, que no es exclusivamente el cuerpo a lo que apuntan, pero cuáles son las partes más importantes del cuerpo, en este sentido que vos decís, para llegar a algo, a una situación o a algo interno? Bien, yo creo que tal vez si yo le consultara a mis actores, cada uno diría alguna cosa distinta, muy probablemente. Yo creo, para responderte a vos, yo creo que digamos, lo que es el tronco, es decir, si yo quitara las extremidades, podría decir, claro, el tronco, sí, es central. Porque fíjate que la clave estaba en ese lugar, digamos, si vos desarrollás una acción, y esto es lo que te quería contar, yo desarrollo una acción, y ella termina en las extremidades superiores, ponele, ¿no? Digamos, te señalo, o señalo ahí. Hay dos formas de entenderlo. Hay una que es tradicional y que es correcta, que tiene que ver con la intencionalidad que yo tengo. Eso es correcto, y así lo decía Grotowski. ¿Qué aprendimos de algunos de Barba? Y porque en el entrenamiento él le da mucha importancia al tronco y dice, todo lo que llega a las extremidades superiores o inferiores nace en el tronco. Quiere decir que hay siempre oposiciones. Esta cosa parece una pavada, pero es central, y fue la respuesta que yo tuve en mi vida a por qué a veces yo veía algunos materiales que me parecía que el tipo hacía cosas, pero la verdad que yo estaba ido de la cabeza, no estaba presente mirando el espectáculo. Porque justamente para una acción para nosotros es algo que también se puede entrenar en el sentido de la escucha y que puesta en escena, yo necesito escuchar para modificarme. Es decir, hay algo que hago que me transforma a mí, que transforma al otro y que transforma la percepción que el espectador tiene de mí. O sea, en determinado momento, recordemos que también la definición entre las palabras, la definición de actor es muy compleja, porque la verdad que uno es actor cuando tiene a alguien que te habilita eso, es decir, hay alguien que cree en vos en ese instante. Hay como un vínculo dialéctico entre la actuación y el espectador, ¿no? Entonces, es central ese tema. Por eso te digo que el tronco es tal vez un lugar donde las acciones nacen, los impulsos nacen y van hacia determinado tipo de lugar, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros le damos mucha bolilla a eso, porque en definitiva, todo lo que vos hacés debe mantener en presencia al espectador, no solo a vos, sino que al espectador, porque si no, o sea, podrá ser muy bueno, muy interesante lo que vos decís, pero si el espectador se va de acá, bueno, es todo un tema, digamos, ¿no? Ahora, que el espectador se quede con vos es un tema central. Eso, si eso garantiza que es un gran espectáculo, no. Sino que eso es un elemento central que tiene que estar, digamos. Después veremos qué pasa con el espectáculo, qué le pasa a él, qué lo mueve a él, es otra cosa. Pero eso es un elemento básico y parece una tontería, pero no está siempre presente, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con velocidades, cambios de ritmo, energía,
Bueno, hay millones de cosas en esa acción y en la construcción de las acciones en ligazón. Es muy importante, digamos. Eso. Sí, sí, sí. Después vamos a hablar un poquito de lo que nombraste recién. Te quiero preguntar, ¿nos puedes compartir un poco cómo es el método de producción artística desde este lugar, digamos, desde este entrenamiento, de cómo los dispone? O sea, ¿cómo crean ustedes, quizá el baldío, tu grupo, si le contamos a la gente, cómo generan espectáculos, o si querés nombrar a otros también? Contanos un poquito Sí, de eso. está bueno lo que decís, porque sí, digamos, en realidad yo podría decir que no es que desde el lugar donde uno está hay una metodología para su realización, no hay una sola, esto quiero decir. Claro. Yo te podría decir que ha hecho el baldío, te podría decir también algunos otros, en los cuales por ahí me identifico, pero digo, por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchas veces, digamos, de dos maneras distintas. Una, construyendo la dramaturgia nosotros, con una dramaturgia que nace en una investigación en el espacio, o puede ser que sea una dramaturgia ya escrita, preexistente, desde el punto de vista de lo textual, qué sé yo, como un material de Arístides Vargas, suponete. Aún siendo un texto preexistente y aún buscando mucho más, solemos trabajar con lo que llamamos imágenes. Construcción de imágenes que son como pequeñas asociaciones que los actores se proponen, se autoproponen o se proponen entre ellos o uno de los actores o actrices se lo propone a la totalidad. Nosotros siempre hemos trabajado con muchas de eso. Y no somos el único grupo que lo hace así. Uno ve trabajar a César Brie también trabaja con mecanismos de imágenes. Pero nosotros le damos mucha bolilla a eso. Le hemos dado, todo el tiempo le hemos dado, digamos, por ahí contarnos un pequeño cuento que ubica el material donde investigar y empezar a desarrollar con imágenes una cantidad de imágenes impresionantes, que tenés un montón, y que empieza como a armarse, en la medida que le encontrás en la síntesis argumental, empezás a desarrollar, a tomar imágenes, a chocar una con otra, a darle una explosión y a empezar a encontrar la historia. Esto si no existiese el texto anterior. Y aún con el texto existiendo, es muy importante como para nosotros, como mecanismo de investigación. Es decir, cómo entrar, digamos, porque las primeras etapas de entrada a un material, ¿sí?, que ya está escrito, son como, no sé, la palabra banales, ¿no? Son como, viste que, fíjate que en la década del 60 había directores que venían de otra onda en Argentina, ¿no? De una onda más, si querés, psicologista, pero todos tenían un estilo también, que es que había muchos que empezaban a ensayar, a improvisar los actores, y ellos se iban a fumar un cigarrillo afuera, los directores, y volvían cuando entendían que el actor estaba cansado, agotado, y decían, cuando ya dejan de decir cosas que son como banales sí, o conceptuales, que están demasiado en la conceptualidad, ahí empiezan a aparecer cosas interesantes. Bueno, nosotros para ese mecanismo las imágenes nos parece que las primeras son generalmente material bastante descartable y luego empieza a aparecer un mundo que descubre otras cosas, aún con la existencia del texto, obviamente, y eso es muy importante porque te permite abrir, ver, bueno, descubrir cosas todo el tiempo sobre aquella textualidad, ¿no? Este ha sido el mecanismo nuestro. Ahora, no me acuerdo en qué año fue ahora, creo que fue en el 2004, yo recibí una beca del fondo, no del fondo, del Instituto Nacional de Teatro para ir a acompañar un proyecto de Lodi. Y estuve ahí, cuando yo llegué, tenían un espectáculo que creo, no era un espectáculo, pero duraba como 13 horas. Y ahí descubro que eran imágenes, imágenes. Después Eugenio lo llevó cuando yo llegué a 3 horas y luego quedó un material de casi 1 hora 40, una cosa así. Pero eran muchas imágenes, ¿no? Y eso no siempre había trabajado así Barba, pero eso también lo ayudó a él a encontrar nuevas formas del relato, me parece, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho eso, generalmente, un camino así. Para compartirle a la gente, cuando decís imágenes,
¿Cómo sería una imagen? A ver, un ejemplo de una imagen, o lo Hay, que puedas contar. hay un librito que puede ayudar a comprenderlo, ¿no? O Ahí va. sea, hay un librito que es de un señor italiano que se llamaba Gianni Rodari. Gianni Rodari escribió un libro que se llamaba Gramática de la Fantasía, eh, y ese libro, claro, ese libro era más que nada para escribir, como para escribir cuentos infantiles, para desarrollar ese concepto. Ujú, sí. En ese libro él trabaja siempre con asociaciones, ¿no? Muchas asociaciones. Bueno, en la década del principio de los 80 había un teatro, entre otras cosas, entre todas las formas que hay todo tiempo de teatrales, había una teatralidad muy de imagen, tanto en Argentina como en otros lados. Guillermo Heras, por ejemplo, es el español Guillermo Heras era un tipo que trabajaba con ese criterio. En aquella época, no me acuerdo, Margulis en Argentina, había mucho teatro de imagen, digamos. Ese teatro de imagen se apoyaba en esta cuestión. Bueno, y hay como una serie de cuestiones técnicas, en el sentido, así como cuando uno juega al tutti frutti, muchas veces nosotros jugábamos a asociarlo con música, con esto, los actores, ¿no? Las actrices. Y jugaban a eso y de pronto de la combinación de dos o tres palabras creaban una improvisación y como mecanismo de investigación, te digo, ¿no? Entonces, generalmente la imagen puede tener o no texto, pero ser como una asociación, como un elemento que aparece en tu cabeza, que vos digás ese material o esa escena a ese mundo que se abrió en vos. Nosotros le dimos siempre mucha bolilla a eso, ¿no? Obviamente, después todo material escrito requiere una idea de investigar un poco el origen de las situaciones, por supuesto, pero al principio más bien jugar con esas asociaciones, con esos niveles, con palabras nuevas, con casi que te diría como el mundo de los sueños, una cosa así, como el Y mundo de los sueños. me interesa preguntarte, o preguntar de vuelta sobre eso. Después, ¿qué hacen? ¿Ligan las imágenes? Ponele, es lo que tienen una Bueno, imagen. Sí. te voy a contar un poco de eso. Hace muchos años también, no me acuerdo en qué año, hace bastante, en una ISTA, era una noche, ¿viste? La ISTA era en Alemania, en Bielefeld, en Alemania, en una ciudad de Alemania. Y una noche yo me estaba por ir a dormir y me vinieron a avisar que Eugenio pedía que mañana, al otro día, yo hablara en una reunión. Digo, ¿hablar de qué? ¿Viste? Nosotros vamos a aprender, no a hablar, ¿no? Pero bueno, y todo esto venía, después lo entendí, porque algunas de las charlas que siempre tenía con él, yo le contaba cómo funcionaban nuestras imágenes. Bien. Bueno, y te lo voy a contar como lo conté ese día, que creo que alguna vez vos lo habrás escuchado, que es muy sencillo en algún sentido. Yo decía, uno construye imágenes, vos me decís, bueno, ¿qué hace uno con eso? Bueno, primero acumula, yo acumulaba, pensaba, proponía nuevas imágenes, ¿me entendés? Se iban acumulando montones de imágenes, un despiole así de cosas. Eh, es más, cuando años después voy al Odin me encuentro que eran tantas horas de imágenes también, porque Eugenio le había mandado a proponer imágenes a los asistentes también. Les decía, bueno, a ver, propongan, a ver qué pasaba. Bueno, nosotros hacíamos eso, juntábamos muchas imágenes y te decía que a veces las hacíamos chocar o qué sé yo, y yo decía que en la primera etapa, cuando la síntesis en la cabeza argumental aparecía, uno lo iba colocando en el espacio como algunas personas unen brazos, piernas, órganos, pero lo que construye es sencillamente un Frankenstein, ¿viste? Algo que se parece a un hombre, pero que tiene una forma media rara. Lo que planteé ese día en Alemania era eso, pero que había un camino entre aquel film, esa historia que cuando éramos pibes nos volvía loco, ¿no? La de Frankenstein, y el Blade Runner, ¿no? Ese film, Blade Runner, que habla de replicantes, es tal vez lo que yo asocio más con la forma de unir imágenes. ¿Por qué? Porque viste que los replicantes eran tipos que eran, en realidad,
tipos que habían sido creados, pero no sabían cuándo era su fin, el fin de la vida, ¿no? Y por eso estaban como revelados en Blade Runner. Bueno, además eran bellísimos, generalmente los varones, las mujeres, eran bellos, estaban construidos con mucha belleza. Bueno, yo decía que una dramaturgia nuestra era como caminar del Frankenstein a los replicantes de Blade Runner, ¿no? Uno va puliendo, armando y encontrando una historia a partir de ese desarrollo. Ese fue nuestro trabajo, hasta acá fue así. Inclusive con la textualidad, ¿no? Porque la textualidad, claro, orienta uno de los niveles, ¿no? Hay uno de los niveles que lo orienta. Pero después, bueno, vos tenés otra serie de niveles que tienen que ver con la sonoridad, con lo visual, con el trabajo del actor, es niveles de organización de un espectáculo, ¿no? Bueno, un poco así, Maxi, no sé si es claro, pero eso por lo menos es lo que nosotros hicimos, siempre. Sí, sí, se entiende. Bueno, recién nombraste hace un ratito el ritmo. Quería hablar un poco de ritmo. El ritmo. Sí. Contanos un poco todo lo que para vos es la rítmica, qué es la rítmica, cómo la integran, la importancia de la rítmica en el entrenamiento y, para el actor y en los espectáculos. Charlemos un poco de ritmo. Bueno, la rítmica, digamos, en el sentido tradicional es un tema hiper importante, porque abrir como las formas del ritmo clásico es muy importante, pero mucho más importante es aún cuando vos, porque en realidad la problemática que tiene un espectáculo es que no se desarrollan obviamente en un solo ritmo, eso está claro, pero además que el desarrollo de ese ritmo es muy probable que venga en un lugar y que termine siendo como un electrocardiograma, digamos, es decir, teniendo variación. El desarrollo de esas variaciones, tanto como elemento de autoprovocación, como construcción de ritmos variables, es un elemento central en el espectáculo. Por ejemplo, hay a veces, y creo que ahora lo volví a hacer sí, en un seminario que tengo que dar, sí, a veces nosotros tomábamos algún espectáculo, ponerle, por ejemplo, de Grotowski. Lo poníamos, imagínate, en polaco, vos no entendés nada, está claro. Pero sin embargo hay una serie de niveles, sobre todo el sonoro, que es como impresionante, que es necesario escucharlo. Cuando digo sonoro, no es solo la palabra, es también el caminar, los instrumentos, bien. Eso sí compone un ritmo que ahí tiene más que ver con la mirada del director, un ritmo determinado, es decir, cuando lo ajustás, cuando lo llevas en velocidad, tiene que ver con la acción dramática en general, y luego hay un ritmo propio del actor, digamos, en su funcionamiento, que es el que él va proponiendo, y en la discusión con el director empiezan a aparecer estas claves de velocidades de cambio, llamémosle así. Por ejemplo, hoy yo tenía un ensayo, hoy a la mañana, y al mediodía, mejor dicho, y por ejemplo, conozco cómo es el espectáculo porque lo estoy construyendo, qué sé yo. Entonces, y te diría que la actriz está ya como mucho mejor. Sin embargo, hoy en algún momento es como frente al temor que te produce, ¿no? Las autoprovocaciones. Hay un momento que el nivel quedó en un ritmo como único, ¿me entendés? Y como que quedó ahí y vos decís, ¿ves lo que te pasó hoy? Hoy te pasó una cosa distinta, o sea, estás como medio acá, pero no por decisión propia, porque también la variación de ritmo lo que te hace a vos es mantenerte vivo, eso es lo central, mantenerte en vida, digamos, saber que estás despierto ahí, que estás presente en ese momento. Y eso no es un tema menor, ¿no? Tanto para él, para ella en escena, como para ellos, los espectadores que están como mirando y en ese momento se sienten como atraídos. Me parece que lo rítmico funciona en ese lugar. Estoy pensando con vos ahora, que tiene varias formulaciones, porque hay una formulación que es propia del actor, y hay una formulación que podríamos decir que es la mirada del director sobre el ritmo general del material, ¿no? Que son cosas distintas,
pero que digamos que están como muy articuladas. Ahí la mirada del director se hace como, te diría, bastante importante, porque la confianza en él, o en la habilidad de que lo pueda hacer bien o no, pero tiene que ver con una serie de juegos que generan la atención tanto de la afuera como de la adentro, digamos. Eso es central, me parece. Sí, se entiende, se entiende. Voy a preguntar así como una especie de consejos. Sí. La palabra consejo me parece rara, pero me viene otra. ¿Qué le puedes aconsejar a los intérpretes, a los actores, a las actrices, para que tengan un cuerpo dispuesto, una voz dispuesta? ¿Qué necesita para vos un intérprete actual ahora para tener esa presencia en la escena? ¿Qué es lo que... Bien, yo lo primero que me parece que me apoyaría en ese lugar, diría justamente que sea lo menos intérprete posible, ¿no? En el sentido que sea un creador, que él sepa que está, por eso te mencionaba con mucho detalle los temas rítmicos también. Nosotros hemos dado una batalla contra el actor intérprete nada más, porque eso no es que tenga que ver con él. Muchas veces hay directores que son como, viste, que en medio que obligan a determinado tipo de cosas. Y yo no estoy diciendo que no haya una mirada del director que es importante, de hecho soy director, pero me parece que ahí hay un juego en donde el actor debe recordar que es, así como el director es el primer espectador, yo creo que el actor es el primer creador de la situación y que es muy importante, es un creador importante. Esto lo digo porque me parece que eso es un tema que siempre hay que alentarlo, ¿no? Siempre hay que insistir en ese concepto, que sepa que él también crea. Te digo todo esto, Maxi, porque también hay como mucho de la, ¿cómo se dice? De la obligatoriedad a la que impuso un pedazo del teatro al principio de la literatura, ¿no? Por eso te decía los problemas de las palabras, a veces, ¿viste? Hay mucho de la literatura en nuestro laburo, y el valor de la palabra. Eso hace que sea el momento más complicado de un aprendiz, es el momento de tomar la textualidad como propia. Entonces, me parece que lo que uno aconsejaría es, yo si tuviera que aconsejar diría, mirá, el fenómeno de formación está en vos, no tiene que ver con sí, bueno, elegí el maestro que te ayude a desarrollar todo lo que vos quieras, pero la maestría no es que el tipo sabe más que vos, sino que es un espejo al que vos le otorgás la posibilidad de que sea el que te refleje durante un tiempo. Entonces, confiar en eso, trabajar por ese lado, entregar algunas cosas, saber que uno podrá avanzar más o no, dependiendo de uno, no es que depende de otra cosa. Y saber que uno es un eje importante en la creación, es un eje importante en la creación. Después perder los miedos, por ejemplo. Hay como muchos mitos, pero viste, porque siempre todos nosotros hablamos del amor por la teatralidad, que todos lo tenemos, pero la verdad que no todo el tiempo es amor, viste que a veces ir a ensayar está bueno y hay veces que no, hay algo tuyo del cuerpo que no se mueve ni para ir, y eso tiene lógica, es lógico, es normal. Tiene que ver con que vos a veces no tenemos claro qué cosas se están moviendo de nosotros mismos dentro. Tener confianza en eso, ¿no? Tener confianza en eso, en apoyarse en alguno de esos lugares, en saber que necesita, no necesita tirar un flip-flap, pero sí es importante meterse en lugares del pensamiento un tanto más complicados, se necesita mucho aprender a tener siempre fricciones internas, ¿no? Me refiero a, no sé, qué sé yo, el tema de la utilización de la palabra es una acción también, y esa acción está como fortalecida por los enfrentamientos internos, por mi pensamiento y por lo que quiero decir, pero las contradicciones que tengo adentro, digamos, ¿no? Como cada momento que me toca ser un asesino en el momento previo de ejecutar la acción, digamos, ahí hay algo de tensiones internas. Construir
pensamientos que no sean en línea, que sean enfrentados. Me parece que ahí hay una clave del hacer, para mí, ¿no? Una clave importante. Bien. Bien. Tomando esto que decís, voy a blanquear un poco esto. Estos encuentros fueron creados, yo realmente estimulo, me parece muy importante el actor y la actriz creadora, que es lo que me enseñaron, justamente lo que me enseñaste vos, lo que me enseñó Valdo. Y me parece muy, muy, muy importante. Está bueno que me hayas corregido. Me parece muy importante porque da mucha libertad al actor y a la Sí, actriz. sí, Y justamente, lo voy a decir, estamos en tiempos donde está interpelado el teatro, el actor, la actriz, digamos, y que si nos sumergimos al actor creador, a la actriz creadora, nos da esa libertad. O sea, podemos estar sí, interpelados en cualquier era, en cualquier época, pero siempre siendo creadores tenemos libertad. Entonces, es un totalmente, poco esto. totalmente, Para sí. eso, sí. No, que Em, eso, que yo cada vez que veo actores, actrices, que empiezan como a soltar procesos de pensamiento y creativo, es como un tema muy importante, no es un tema menor porque sí, porque si no hay como mucha violencia en la ejecución del proceso creador, ¿entendés? Violencia en el sentido, digo, yo no creo en esta cosa de que algunos sepamos mucho y otros saben menos, nada que ver. Me parece que a veces ubicarse en ese lugar es como complicado. Bueno, ¿entendés a dónde voy? Entonces sí, acompañar, apoyar, ayudar a que el otro descubra cuál es sus posibilidades de cambiarse, ¿no? De mutar en sí mismo, digamos, una cosa así. Tal cual. Bueno, yo ya pregunté todo lo que necesitaba preguntar y compartir. Y ahora, a ver si puedo ponerlos para verlo. Algunas ya se sumaron, la vez anterior ya saben cómo es. Yo termino de charlar con Tony y ahora pueden hacer las preguntas ustedes. Así que pueden sumarse, pueden prender la cámara o no, hacerlo solo con la voz. Pueden escribir la pregunta, yo se la hago a Tony como ustedes quieran. Pero aliento realmente a que hagan preguntas, si les quedó alguna duda, si ya vienen con una pregunta de antes, podemos seguir profundizando en los conceptos que estuvimos hablando recién Sí. con Tony, así que este momento es para ustedes. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Adelante. Eh, Está bueno que utilicen este espacio que es de ustedes. Los voy a nombrar. Tenemos a Ana, Yaquita, Jonathan, Karina, Rosana. Si quieren hacer una pregunta, este es el momento. Si no, podemos dar terminado, pero me gustaría que sigamos un poquito más. Ya que estamos con Tony, podemos justamente aprovechar este momento. Ahí va. Bueno, Ana dice que es muy interesante, así que eso es lo que dice. Muchísimas gracias a vos, Ana, por estar. Súper agradezco. Ana es de Uruguay, una, una colega de Uruguay. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo? Eh, Ahí va. ¿Desearía saber? No, ahí está. Repetimos, ahora viene Rosana, ya preguntó. Compartimos de vuelta, Tony, el libro que es muy bueno, lo recomiendo yo también, que nombraste de Gianni Rodari. Sí, Gianni Rodari se llama Gramática de la Fantasía. Fue un libro que, vuelvo a insistir, que no tiene nada que ver con el teatro, o no nació en ese lugar, pero que para nosotros en un momento de nosotros fue importante verlo y poder entender. Muchas veces algunos textos, voy a mencionar algunos textos, a veces hay textos que no provienen del campo teatral, para quienes estamos buscando cosas y que son como centrales. Por ejemplo, van a encontrar por ahí, seguramente en Google,
fácil también un texto que se llama Tesis sobre el cuento, y está escrito por, sí, es así, Lautaro, Gramática de la Fantasía, sí, ahí está Lautaro. Hay un texto que anda por ahí, que se llama Tesis sobre el cuento, y está escrito, bueno, por un argentino que falleció hace poco, Ricardo Piglia, un escritor, y realmente también es muy interesante. Digo, ahora me voy a meter con el tema de la imagen que me estaban planteando ahí Rosana, creo que era. Pero que son como re importantes porque de pronto, por ahí nosotros no tenemos escrito ese tipo de cosas. Por ejemplo, Piglia se pregunta ahí, habla sobre algunas series o formas de construcción del cuento. Inclusive empieza con un texto ahí de Dostoyevsky donde dice, un hombre va al casino, gana y se suicida, ¿no? Entonces, él empieza con esa discusión, porque es decir, si el tipo ganó y se suicidó, que no es lo lógico, está hablando sobre un problema bravísimo, digamos. Sé que yo conozco algo, sé que fue a jugar, lo que no sé por qué se suicida, digamos, ¿cuál es la otra historia que está jugando? Digo porque son como muy importantes también para la construcción dramatúrgica, y son muy importantes para la construcción propia de pensamiento. Eso, por ejemplo, podríamos decir, él habla sobre el cuento, a mí me interesa leerlo, y además yo entiendo que hay como un choque entre niveles de pensamiento que son como, viste, hay uno que por ahí conozco y otro que no. Entonces ahí, durante la tesis sobre el cuento debe ser, creo que no son ni 2 páginas, y es muy interesante leerlo, me parece que es interesante leerlo. Con respecto a la pregunta sobre la imagen, siempre es muy interesante, porque la palabra imagen tiene tanto poder, ¿no? Tiene un poder fuerte, ¿no? Y entonces uno trata, no sé, viste, uno lo tiene ligado a la plástica, no sé por dónde va, pero Claro. en realidad juguemos un poco a que estamos en una clase, estamos con un texto cualquiera, lo estamos leyendo por primera vez y vamos a trabajar sobre una escena. Esa escena va a trabajar, no sé, Jonathan con Rosana, por ejemplo. Entonces, por ahí, la primera lectura de esa escena, por ahí en casa, por ahí solo, despierta cosas, despierta asociaciones, por ahí con una música, por ahí con una película, por ahí con, pensemos, qué sé yo, no sé, pensemos, por ejemplo, que en Edipo, por decirte algo, se fundamenta una de las piezas centrales de la psicología luego de Occidente, digamos, o sea, es así. O es inevitable que las personas asocien, no sé, a la madre de Plaza de Mayo, Antígona, más allá de si tienen que ver o no, pero o a eso o a lo que quieras. O también alguien puede decir, puede ser que sea una escena de Antígona, y también yo juego con esa cuestión de Antígona importante, pero también juego con otro costado de Antígona que vos decís, bueno, la podés ver también como una caprichosa, no estoy diciendo que sea una caprichosa, digo, podés ver muchas cosas. Entonces, jugar con esos lugares, con esas asociaciones, así sea un ratito, así sea un minuto, me parece que permite descubrir cosas que luego pueden ser utilizadas en el desarrollo de ese personaje, por ejemplo, tranquilamente. Digamos, tendrá que ver con una manera de hablar, con una manera de hacer, con millones de cosas. Entonces, nosotros, para lo que preguntaba Rosana, es muy loco porque yo he usado mucho la imagen, sobre todo en los espacios oficiales, en la universidad, lo sigo usando todo el tiempo, porque me parece que antes de hablar, antes de ponerme a hablar con los estudiantes acerca de lo que sucede en la escena, me interesa que ellos eliminen y desarrollen conceptualidades que tienen, hay como algo de una limpieza, ¿viste? Como si uno empezara a limpiar tirando imágenes y luego empiezan a aparecer cosas que permiten algunas otras miradas. Por ejemplo, una cosa muy común es que muchas veces la mirada de la imagen abra la cabeza, ¿viste? Con algunos lugares, porque a veces uno se queda con la idea de que lo que decía la didascalia, de que es una mesa, 3 sillas en el living, ¿no? ¿Me entendés? O sea,
Es como si no hubiese otra posibilidad, y no estoy diciendo que hay que cambiar todo lo que dice en la didascalia, digo que me parece abrir un poco, cuando decimos la búsqueda de un creador, un actor creador, hablamos de eso, porque es muy probable que como director después te diga, no, pero yo igual quiero un living, por esto y por esto, y vos me discutas, no sé, otra cosa. Tampoco es muy interesante discutir de palabra, pero puede ser que en otra imagen vos me propongas ahora no una nube, sino una montaña, qué sé yo, y yo siga pensando en el living, pero digo, el proceso de creación tiene que ver con eso también, con descubrir lugares, asociaciones, musicalidades, imágenes plásticas, ¿no? Bueno, un poco eso me parece. Es empezar como a descubrir cosas, Rosana, en ese sentido. Sobre todo cuando estás preparándote, formándote, es muy claro. Y luego, en el trabajo de los grupos, nosotros hemos encontrado en mi grupo hemos encontrado mucha respuesta de esa situación y he visto saliendo de mi grupo en grandes trabajos con imágenes, permanentemente a nivel mundial, digamos, ¿no? He visto mucho de eso, de tipos que por ahí trabajan asociando, encontrando relaciones, y eso permite nuevos descubrimientos. Me parece que es eso. Es un poco meterse en una crisis porque es una exploración, ¿no? Uno comienza a experimentar, a explorar. Sí, sí, lo de la crisis, yo viste que lo mencioné al principio hablando de no me acuerdo qué, pero supongo cómo fue que me ligué, pero las crisis son procesos de creación, la crisis, lógico, uno viste, trata de ver por dónde viene, qué corno es lo que está pasando, cómo sucede, hacia dónde va. Bueno, todo eso implica movimientos. Y sí, me parece bueno. No asustarse con eso, digamos, no meterse. A ver, aprendí del concepto de pensar, me gustaría hablar de alguna cosa más también, que es, Por por favor. ejemplo, porque el pensamiento en acción yo le doy mucha importancia, ¿no? Podría decirlo rápidamente. Es decir, el pensamiento del actor en escena no es el pensamiento, ahí viene toda la polémica, no es el pensamiento exactamente de la vida. No quiere decir que no pensemos así, pero en la vida, inclusive a veces pensamos como, alguna vez nos pasa de pensar como en escena, eso es lo que quería explicar, que es un pensamiento que está como ahí, como que está saltando y chocando con cosas, explotando como si estuviera haciendo acrobacias. Y es muy loco porque el pensamiento en acción no es que aparece en escena, aparece también en lo cotidiano, yo siempre lo trabajo desde ese lugar, en situaciones muy excepcionales de la vida, muy excepcionales. Por ejemplo, estos días lo debemos haber visto en el trabajo en las Olimpiadas de un deportista. Ahí, sobre todo en los espacios individuales también, pero los colectivos más, hay como, ¿no? Hay como un nivel de poner una energía que responde a otro tipo de realidad. También pasa cuando uno hace el amor en la vida, digamos, ¿no? Aunque sean momentos mínimos, porque no duran una eternidad, pero el momento ese de las vinculaciones afectivas y amorosas, desde el punto de vista sexual, digo ahora, también es pensamiento en acción, es decir, uno no hace exactamente todo lo que querría hacer, hay cosas que uno juega con el deseo del otro, el otro juega con el deseo propio. Ese pensamiento que es excepcional en la vida, aparece también en los accidentes, ¿no? Cuando uno viene manejando medio rápido, de pronto, no sé, no sabe cómo hizo, pero metió el embrague, bajó un cambio, dio vuelta acá y no chocó. Bien. Ese pensamiento que es, decía, excepcional en la vida, necesita durar 1 hora o 1 hora y media como dure el espectáculo en escena. Y es eso lo que justifica un costado del entrenamiento. Y por eso te digo que el entrenamiento no es que el tipo sea, está bien si es bello, es esbelto y está bárbaro, pero lo central no es eso, es que pueda entrenar un pensamiento que se dispara de esa manera. Inclusive que le agregue a la acción un costado que a veces, sobre todo en el realismo, parecería que los actores, sobre todo en los últimos tiempos, se han olvidado de que eso también tiene que ver con el realismo. El realismo no es todas las acciones que realizar, sino que es una poética recortada, como en fotografía. Y también busca de una acción bella, no sé cómo explicar. Entonces, bueno,
eso también es un elemento que necesita ser pensado, ser ubicado, ser trabajado, y que es desarrollado a través de un pensamiento en acción. Bien. Y que esa búsqueda es la búsqueda de la crisis. Entonces decía que de quien aprendí esto, que se llama Franco Ruffini, un teórico italiano, él también dice otras frases que son como entendibles y que explican la crisis. Él dice que generalmente las improvisaciones, las búsquedas durante todo el proceso creativo, a veces, muchas veces, él lo dice así textual, por eso voy a repetir las palabras, es como encontrar mierda, ¿no? No, es una cosa que, es decir, es como si yo te dijera que a veces gran parte de lo que ese día ensayé por ahí no sirve, pero hay algo que sirve. Pero además él decía, esa mierda de la crisis, del dolor, del funcionamiento, de la búsqueda, bueno, decía, la mierda es así, decía, ¿no? Es también importante. Es decir, en la producción de flores y en la producción de plantas, todo lo que tenga que ver con abono es central para el desarrollo de la misma. Entonces decía, él siempre decía que ese chocar es también un abono creador, tiene una utilidad. Y entonces tal vez hay que meterse desde ese lugar, ¿no? Tener el permiso de equivocarse y de crear equivocándose, sin asustarse por eso, porque es lo que debe pasar tanto en el momento de formación como en el momento de creación, ¿no? Es importante. Como que no estamos hablando de comodidad, No, no hablamos no, de no, comodidad, como para que quede muy en claro, digamos. no hay comodidad. Sí, es como, sí, es un lugar, bueno, uno de los principios de la antropología teatral habla de la alteración del equilibrio, y eso habla de una incomodidad del momento, ¿no? Sí, claro, y tiene que ver con eso, digamos, no hay, es raro que en la comodidad, eso se ve mucho con las escenas, cuando ves una escena de alto nivel dramático, es muy probable que el actor a veces quede como encerrado en la idea de detener el tiempo, ¿viste? Parecería que el tiempo se detiene y que él en la búsqueda de la emocionalidad tarda 1 hora en silencio, por decirlo metafóricamente. Y no hay resultado por ese lado. En general el resultado aparece cuando metes la primera acción. O cuando queriendo meter una acción no la metes, entonces si voy a meter la otra y no la metes, pero esa cosa que se mueve dentro tuyo está produciendo organicidad todo el tiempo. Exacto. Me parece que, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Un poco de eso. Esa es la fibra, digamos, ¿no? De la que estamos hablando. Eso es lo Sí, importante. hay algo ahí que está ahí metido adentro, frotando y manteniéndote en vida, digamos, no cómodo, digamos. No cómodo. Exacto. Exacto. Quiero decir que ahí Lautaro compartió el link de tesis sobre el cuento, así que lo tienen a mano, pueden abrir el link, leerlo después. Yo lo voy a leer, porque si no lo leí. ¿Quieren preguntar algo más? Pueden preguntar algo más, pueden preguntar lo que quieran, lo que necesiten. Aprovechen este momento realmente, los incentivos, las incentivos para preguntarle a Tony. Tómense este tiempo para saldar sus dudas, sus preguntas, eh, de lo que charlamos o algo que les aparezca. Si no, podemos cerrar el día de hoy con esta gran información que nos comparte Tony. ¿Cerramos? Bueno, voy a ir cerrando. Me pueden interrumpir, mientras cierro pero para no quedar acá en el vacío. Bueno, Tony, realmente 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. Gracias a todos los participantes, todas las participantes. Es un muy bueno todo, muchísimas gracias desde Uruguay, dice Rosana, perfecto, tenemos otra colega uruguaya por acá dando vueltas. Gracias, y bueno, espero que se hayan quedado con toda la información. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, yo le comunico a Tony, como para tejer redes, fuentes, y que siga la actuación, el teatro, siempre vivo.
¿Querés agregar algo más? Lo que vos quieras. No, nada, que trabajen, digamos, que el teatro también necesita de ustedes fundamentalmente. Yo ya estoy grande, digamos, pero ustedes me parece. El mantenimiento de la teatralidad es un tema muy, muy importante y el sobrevivir en ese lugar también. La pandemia es otro ejemplo de. Nada, la pandemia ha caracterizado el teatro, ¿no? Que ha atravesado millones de pandemias, millones, y ha sobrevivido. Bueno, espero que podamos seguir sobreviviendo, haciendo y desarrollando cosas. Y les agradezco mucho el estar acá también. Les mando un abrazo enorme. Bueno, gracias Tony, gracias Karina por las palabras. La seguimos, ¿sí? Bueno, ahí muchas gracias Ana, mando un abrazo. La seguimos, Tony, te mando un abrazo gigante. Espero que nos crucemos a la brevedad. Cuando quieras, un abrazo, cuídense, ¿eh? Los dejo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Gracias.